Vamos a continuar con ese proceso de regulación que llevan a cabo esas dos enzimas. Ya hemos explicado cómo funciona la glucógeno sintasa y la otra, en este caso la glucógeno sintasa sería la que regule la síntesis y la glucógeno fosforilasa la que regule la degradación, la glucogenólisis. De igual manera que la anterior enzima, esta también tiene los dos procesos, la regulación alostérica, no olviden, es una molécula que generalmente en algunos casos es producto de el metabolismo y que va a jugar un rol, en este caso, regulatorio, y va a hacer de que se una la enzima y genere un cambio conformacional. Las enzimas en su estado activo están en estado relajado. En cambio, en el estado inactivo van a estar en el estado tenso. Entonces, ese proceso de alosterismo que se genera es por la unión de moduladores, en algunos casos positivos y en otros casos negativos. También se regula por modificación covalente. Es decir, como ya explicamos la clase anterior, este proceso viene a ser fosforilación y procesos de desfosforilación. Y en este proceso intervienen tres enzimas principalmente, estoy hablando de la insulina, el glucagón y la adrenalina. ¿Qué es lo que hace cuando el AMP se une a esta enzima? Sobre todo esto es a nivel muscular. Va a el músculo usar el ATP y aumentar la concentración de AMP cíclico. Entonces, en ese caso, cuando hay necesidad energética en el músculo, aumenta el AMP cíclico. ¿Eso qué está diciendo? Que no hay energía. Por tanto, necesitamos generar energía. ¿A través de qué proceso se va a hacer? El proceso de degradación del glucógeno. Entonces, se une a esta enzima y la activa, la transforma en su estado en este caso tenemos, como ya dije, las dos formas, ¿no? Y activo va a empezar a llevar a cabo ese proceso de degradación. Al contrario, cuando hay mucho ATP, ¿qué significa? Que hay mucha energía. No tenemos que liberar glucosa a partir de esa molécula de almacenamiento que es el glucógeno. Entonces, esta se une a esta enzima, esta molécula, igual que glucosa 6-fosfato. Cuando hay mucha glucosa 6-fosfato, que me está indicando que hay bastante energía, ¿ya? Y se une a la enzima y cambia el estado, en este caso tenso, ya no está en el estado relajado y este proceso inhibe a la enzima. A nivel de hormonas son tres, como les decía, la insulina hace un proceso de desfosforilación porque activa las fosfatasas y las fosfatasas lo que van a hacer es desfosforilar a esta enzima y esta enzima desfosforilada es inactiva. Al contrario, el glucagón, igual que en el hepatocito, en cambio la adrenalina va a llevar ese proceso tanto en hígado como en músculo. Y cuando se une vía AMP cíclico, tanto el glucagón como la adrenalina en sus receptores beta, lo que hace es llevar a cabo procesos de fosforilación. Entonces, esta enzima fosforilada es activa y ¿qué proceso se está iniciando? Ese proceso de degradación, ¿ya? ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Aló? Bueno, existen dos formas de esta enzima. La fosforilasa A, que se encuentra en forma relajada y está activa, ¿ya? En cambio, la fosforilasa B se encuentra en la forma tensa, vemos acá la estructura. En esta forma de estructura no puede ingresar el sustrato y en este caso el sustrato es el glucógeno. Eso hace de que entonces esta enzima en este estado esté inactiva. En cambio, en el estado relajado, como vemos acá, va a permitir el ingreso del sustrato, en este caso de esa molécula de glucógeno, para que pueda hacer la fosforólisis. Por tanto, estado relajado es un estado activo. Entonces, en el músculo, el proceso degradativo, hemos dicho por qué enzima está controlado, chicos. ¿Cuál sería la enzima? ¿Aló? ¿Me escuchan?
¿Me están escuchando? Hola. Sí, doctora, se escucha. ¿Por qué no responden, chicos? ¿Cuál sería la enzima? Les dije que controla ese proceso degradativo, la glucógeno fosforilasa. Y esta puede estar en dos formas. Si está en el estado tenso, ¿quién se une? ATP. O puede ser glucosa 6-fosfato. Entonces, cualquiera de estas moléculas que se una a esta enzima la transforma en el estado tenso. Ojo, acá en músculo, esto es en músculo, se une el AMP. Por tanto, esta enzima está activa. ¿En qué estado está? Relajada, ¿ya? Ojo, en el hígado, de igual manera, que el ATP, la que inhibe a esta enzima es la glucosa. Entonces, en hígado, la glucosa 6-fosfato se une alostéricamente y esa enzima está en el estado tenso. Lo que quiere decir que cuando hay mucha glucosa 6-fosfato en la circulación, eso significa que hay bastante energía. Por tanto, no necesitamos degradar el glucógeno. Al contrario, hay incremento de AMP, eso significa que hay falta de energía. ¿Y de dónde obtenemos eso? Liberando glucosa. Y se libera a partir del glucógeno. Y la otra enzima que regula el proceso inverso, en este caso, es la glucógeno sintasa. Al contrario, la glucosa 6-fosfato, cuando se une a esta enzima, la activa, porque está generando un efecto alostérico positivo, ¿ya? Bien sabemos, si una vía está activa, la otra está inactiva. En este caso, si la síntesis del glucógeno se activa, el proceso degradativo se inhibe. Entonces, en resumen de todo lo que hemos hablado, a la glucógeno fosforilasa, el AMP, ¿qué es lo que hace? La activa, ¿ya? Hace un efecto alostérico. ¿Qué pasa con el ATP? Hace un efecto alostérico negativo, la inhibe, transforma en el estado tenso. De igual manera, la glucosa 6-fosfato. Y en el músculo, perdón, en el hígado es la glucosa, el incremento de glucosa que va a cambiar a esa enzima en el estado tenso. Por tanto, tensa va a estar inactiva. Bueno, hay algo que debemos saber, la cascada de activación es AMP cíclico. ¿Quién produce AMP cíclico? El glucagón, ¿verdad? Activa la adenilato ciclasa y también en este caso de igual manera la adrenalina, ¿sí? Se une a su receptor. ¿En qué receptor? Sería en este caso beta. Entonces la adrenalina se une a su receptor, activa a la adenilato ciclasa, eso incrementa la producción de AMP cíclico. Esto va a ir a activar a la proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A lo que hace es proceso de fosforilación. ¿A quién fosforila en este caso? A la enzima que va a ir a fosforilar a la fosforilasa. ¿Cómo se llama? Fosforilasa sinasa. Entonces, esta enzima, ¿qué es lo que está haciendo? Fosforilando, ¿ya? ¿Y a quién? A su sustrato, en este caso la fosforilasa. Entonces, fosforilasa sinasa. De igual manera que la fosforilasa tiene dos estados, el estado relajado y el estado tenso. Entonces acá esta enzima necesita un efector alostérico, en este caso es el calcio. Tiene en realidad en su estructura una subunidad alfa, una beta, una gamma y una delta. Y esta subunidad delta es como una calmodulina. Entonces es acá que se une
el calcio. Y se unen acá 4 calcios. Entonces, un calcio que se va a unir, otro calcio, otro acá, y otro calcio. ¿Y qué es lo que hace este calcio? Es un efector alostérico, es un segundo mensajero. Entonces va a hacer que esta enzima de la forma inactiva se transforme en la forma activa. Y si está activa, recién se puede fosforilar. ¿Quién fosforila? La fosforilasa sinasa, dijimos, la proteína quinasa A. Una vez que esta está fosforilada, ¿cómo está? Activa. Entonces, va a ir a fosforilar a su sustrato. ¿Quién es? La fosforilasa. Y por tanto, la fosforilasa fosforilada va a estar activa. ¿Y qué se inicia en ese caso? La degradación del glucógeno. Entonces, en resumen, el calcio se incrementa cuando hay mayor contracción muscular. ¿Eso qué está necesitando? Que se genere energía para esa contracción muscular. Entonces, es esta cascada de señalización que se activa para ese proceso degradativo del glucógeno, ¿sí? Lo que acabamos de mencionar está acá. Tanto adrenalina como glucagón, cuando se unen a su receptor, ¿a quién activan? A esa enzima adenilato ciclasa. ¿Qué hace esta? Transforma el ATP en ese segundo mensajero que es el AMP cíclico. ¿A quién activa este segundo mensajero? A la proteína quinasa A. Una vez activa esta, ¿a quién va a ir a fosforilar? A la fosforilasa sinasa. Pero para que esta se fosforile, ¿qué necesitamos? El efector de calcio para generar ese efecto alostérico. Entonces, esta fosforilasa, quinasa fosforilada, ¿cómo está? Activa. ¿A quién va a ir a fosforilar? A la glucógeno fosforilasa. Esta tiene que cambiar de su estado B inactivo a su estado A activo a través de qué proceso? Proceso de fosforilación. En conclusión, la adrenalina y el glucagón que están activando la degradación del glucógeno. Al contrario, la insulina hace un proceso inhibitorio. ¿Por qué? Porque esta incrementa la concentración de esta proteína, la fosfatasa. Esta enzima que hace procesos de desfosforilación y por tanto esta enzima desfosforilada, ¿cómo está? Inactiva. De esa manera, la insulina nuevamente, que va a ir a desfosforilar a esta otra, y si está desfosforilada, ¿cómo está? Inactiva. Entonces, desfosforilada, la enzima está inactiva, tanto la glucógeno fosforilasa sinasa como la glucógeno fosforilasa, y eso está evitando la degradación del glucógeno. Si esta vía, la insulina inhibe, ¿qué se activa? La vía biosintética. Entonces, ¿cómo es que hace ese proceso de activación la insulina? A través, como les decía, de la expresión de la fosfatasa, esta que va a ir a hacer desfosforilar. Y si esta enzima glucógeno sintasa está desfosforilada, que se activa la síntesis de glucógeno. De igual manera, va a ir a desfosforilar a la fosforilasa sinasa y a la glucógeno fosforilasa. Y si esta está desfosforilada, ¿cómo está? Inactiva. Por tanto, ¿qué se inactiva? La degradación. ¿Y qué se está activando? La biosíntesis. ¿Hay alguna pregunta? ¿Aló? ¿Todo está claro? Seguimos. En el músculo, ese proceso de contracción muscular, repito, que necesita energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que en este caso estimula la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico? Es el impulso nervioso, ¿ya? El impulso nervioso que está aumentando la concentración de calcio y la calmodulina.
Ojo, el músculo, decíamos, al contraerse y hacer la contracción muscular, ¿qué está gastando? El ATP. Se desfosforila, ¿en qué se transforma? ADP, se sigue desfosforilando, ¿en qué se transforma? AMP. Entonces, ¿qué va a ir a hacer esta molécula? Va a ir a unirse a la glucógeno fosforilasa. Y una vez unida, va a transformar en la forma de glucógeno fosforilasa relajada. Y esta relajada va a ser fosforilada por la fosforilasa sinasa. ¿Qué es lo que activa a esta enzima vía AMP cíclico? Es la adrenalina. Entonces, ¿qué produce adrenalina? Este segundo mensajero, como ya explicamos a detalle anteriormente. Esto a quién activa? A la proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A va a ir a fosforilar a la fosforilasa sinasa. Y esta fosforilada está activa a quien fosforila la glucógeno fosforilasa. Por tanto, se inicia ese proceso de degradación. Entonces, en el músculo, ese proceso de degradación del glucógeno va a iniciarse a través del impulso nervioso, el efecto de la adrenalina y la contracción muscular. Hola, Rosalía, estoy en clases. Ya, yo voy a estar 3:30, por favor, ¿ya? Chaucito. Chao, chao, gracias. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Aló? Pues contesten, por favor. ¿Por qué no responden o no me escuchan? Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de ese proceso degradativo. Hemos explicado ya a detalle que en músculo necesitamos de la acción de la adrenalina, necesitamos de la acción de los impulsos nerviosos y necesitamos de la concentración de AMP. Entonces, adrenalina a través de el AMP cíclico va a ir a activar a esta proteína quinasa, esta hace de que fosforile la fosforilasa B y transforme en la forma activa. Necesitamos que la AMP incremente, eso va a ir a generar un efecto alostérico, transformando la glucógeno fosforilasa en la forma relajada y así recién esta puede ser fosforilada por su enzima. Si está fosforilada, ¿qué estamos iniciando? La degradación del glucógeno. Ese proceso que produce, como ya hemos explicado en el metabolismo, glucosa 1-fosfato. Posteriormente, por la fosfoglucomutasa, ¿en qué se transforma? En glucosa 6-fosfato. Si es en hígado, ¿esto dónde va a entrar? A la vía glucolítica. ¿Y cuál es el proceso que genera la glucólisis? Producir 2 piruvatos. Y el piruvato va a ingresar al ciclo de Krebs, a oxidarse completamente y generar más energía. ¿Eso necesario para qué? Para la contracción muscular. ¿Qué pasa en el hígado? Principalmente actúa el glucagón, también la adrenalina, uniéndose a sus receptores beta, que produce AMP cíclico que activa la proteína quinasa A. Ya sabemos muy bien, esta quién va a ir a fosforilar, a la fosforilasa sinasa. Esta fosforilada se activa y a quién va a ir a fosforilar, a la glucógeno fosforilasa. Si está fosforilada, está activa, se degrada, que produce el glucógeno, glucosa 1-fosfato, por la fosfoglucomutasa, glucosa 6-fosfato, y aquí sí el músculo tiene esta enzima, la fosfatasa. ¿Qué es lo que está haciendo? Liberando la glucosa a la sangre. Y de esa manera, ¿cuál es su función? Mantener los niveles de glucosa en sangre. Hay mucha glucosa, no necesito activar este proceso, entonces glucosa, ¿qué va a ir a hacer? Se va a unir a nivel de hígado a la glucógeno fosforilasa, la inhibe y por tanto estamos evitando que se libere la glucosa a la sangre, ¿sí? Bueno, entonces, haciendo un proceso de ver cuáles son esas cascadas relativas a el proceso de degradación y la síntesis, hemos explicado de que el glucagón y la adrenalina, al unirse a su receptor, en este caso es vía proteína GS, activa la adenilatociclasa, esta transforma el ATP en AMP cíclico, esta va a ir a transformar activamente a la proteína quinasa y esta quinasa activa, ¿qué es lo que hace?
fosforila. ¿A quién fosforila? A la fosforilasa sinasa. Si la fosforila, ¿en qué estado la transforma? Activa. También va a ir a fosforilar a la glucógeno sintasa. Y esta glucógeno sintasa, como vemos ahí fosforilada, ¿cómo está? Inactiva. Entonces, en conclusión, el glucagón, la adrenalina, activan la degradación e inhiben la biosíntesis. La insulina, ¿qué es lo que hace? Se une a su receptor, es un receptor de tipo tirosina sinasa, activa una cascada de fosforilación, eso activa las RAS-RAP, las MAP quinasas, esas moléculas que van a ir a hacer expresar genes. En este caso, ¿qué gen se expresa? El gen de la proteína fosfatasa. Por tanto, ¿qué estamos produciendo ahí? A través del proceso de transcripción-traducción, esta proteína, y esta proteína, su nombre dice fosfatasa, que va a ir a hacer procesos de desfosforilación. Entonces, si la glucógeno sintasa va a estar desfosforilada, ¿cómo va a estar? Activa. ¿Qué es lo que va a ir a hacer esta enzima? Transformar la UDP glucosa en glucógeno. Entonces, ¿qué estamos activando aquí? La síntesis de glucógeno, ¿sí? Ojo, va a ir a desfosforilar a la fosforilasa, y si esta está desfosforilada, ¿cómo está? Inactiva. También va a ir a desfosforilar a la glucógeno fosforilasa, y si esta está desfosforilada, ¿cómo está? Inactiva. Entonces, mediante esos procesos es que se regula los niveles de glucosa a través de la degradación del glucógeno regulada por estas hormonas, ¿ya? No olvidemos que es importante que al hígado ingrese la glucosa por los GLUT2 y al músculo ingrese la glucosa por los GLUT4, porque esta posteriormente va a ir a hacer ¿qué cosa? Síntesis de glucógeno. Bueno, ¿qué otros efectos tiene la insulina? En la clase anterior hemos dicho que la insulina, ¿qué es lo que hace? Como vemos acá, baja los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? ¿Cuándo se secreta? Porque se secreta cuando los niveles de glucosa están elevados. Se une a su receptor y ese efecto de la hiperglucemia va a hacer entonces que la insulina, como vemos acá, se una a su receptor y haga ese efecto de expresión vía RAS-RAP, MAP quinasas, como ya les dije, y que en este caso, ¿qué gen se está expresando? El gen del GLUT4, este gen. ¿Y dónde está? En forma de vesículas que se produce, y esas vesículas después van a ser exocitadas hacia la membrana. Una vez los GLUT4 ubicados en la membrana, estos GLUT4 son dependientes de insulina, lo que van a hacer es permitir el ingreso de glucosa a las células. ¿En qué tejidos actúa de esta manera la insulina? En los insulinodependientes. ¿Cuáles son esos? El músculo y el tejido adiposo. Entonces, a través de este proceso, la insulina está haciendo de que la glucosa entre tanto a músculo como a tejido adiposo, ¿ya? Y de esa manera baje los niveles de ¿qué, chicos? Hola. ¿Qué está bajando? Los niveles de glucosa, ¿verdad? ¿Qué otros efectos tiene la insulina? A nivel de los carbohidratos, ya hemos explicado, ya sabemos, activa la glucógeno sintasa. Por tanto, a partir de glucosa, cuando ésta se incrementa, ¿qué proceso va a ir a hacer? Estimular la síntesis de glucógeno. Va a hacer que esta molécula glucosa 6-fosfato, a través de esta enzima exocinasa en el músculo, o glucosinasa en el hígado, transforme la glucosa en glucosa 6-fosfato, y esta molécula, como ya dije anteriormente, vaya a sintetizar glucógeno o también entre a la vía glucolítica. ¿Por qué? Porque está activando a la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa, enzimas que están implicadas en la degradación de esa molécula de glucosa. Por tanto, hace piruvato que se forma, ingresa
al ciclo de Krebs como acetilcoenzima y de esa manera se está degradando y generando energía. Estos dos procesos, ¿qué es lo que están haciendo? Bajando los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué hace la insulina? Inhibe a la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima es parte de la gluconeogénesis y de esa manera, entonces, al inhibirse esta enzima, lo que va a evitar en el hígado la insulina es que se libere la glucosa, porque ¿qué es lo que hace esta enzima? Transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa libre. Entonces, en resumen, la insulina está inhibiendo la gluconeogénesis, como también inhibe la gluconeogénesis a través de la inhibición de la fructosa 1,6-bifosfatasa. Esta enzima nuevamente es una enzima de la gluconeogénesis. De igual manera inhibe a la fosfenolpiruvato carboxicinasa y a la piruvato carboxilasa. Enzimas que en realidad regulan y están implicadas en ese proceso de gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir gluconeogénesis? Formación de nueva glucosa. ¿A partir de qué se forma la glucosa en el organismo? A partir de lactato, a partir de piruvato que viene de la degradación de aminoácidos. Entonces aquí lactato. Eso vamos a ver en la próxima clase. Si terminamos hoy, lactato, piruvato, aminoácidos gluconeogénicos son los productores de la nueva glucosa. ¿Cuándo? Cuando está baja. Entonces, la insulina, ¿cuándo se secreta? Cuando los niveles de glucosa son altos. Por tanto, tenemos que evitar que estos sustratos se conviertan en qué cosa, en glucosa, e incrementen los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ese es el proceso que la insulina realiza tanto en hígado como en músculo sobre los carbohidratos. Ojo, cuando hablo de gluconeogénesis, el músculo no lleva a cabo ese proceso, solo el hígado. ¿Por qué? Porque el músculo no tiene esta enzima glucosa 6-fosfatasa. Bueno, entonces músculo no se va, en este caso músculo no va a liberar glucosa y mantener los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué es lo que hace la insulina sobre el tejido adiposo? Principalmente va a ser de que a través de los GLUT4, como dije hace rato, al activar estos GLUT4, ingrese qué cosa al tejido adiposo, glucosa. Esta glucosa se cataboliza por la vía glucolítica que produce piruvato y posteriormente acetilcoenzima A por descarboxilación. Esta molécula en el tejido adiposo, ¿en qué se va a ir a transformar? En ácidos grasos y ácidos grasos esterificados al glicerol van a ir a producir triglicéridos. Entonces acá estamos viendo que la insulina está transformando en el tejido adiposo la glucosa en triglicéridos para que quede almacenada. Ojo, ¿qué es lo que también hace la insulina? Activa la lipoproteína lipasa. Por ejemplo, las lipoproteínas lipasas, en el caso de intestino, es el kilomicrón. En el caso de la lipoproteína que saca los triglicéridos del hígado sintetizados y transporta a los tejidos, va a ser la VLDL. Entonces, esta enzima lipoproteína lipasa lo que hace es degradar tanto a la VLDL, que viene del hígado, o a los kilomicrones que viene del intestino, ¿ya? ¿Qué es lo que están transportando estas lipoproteínas? Triglicéridos y colesterol en su núcleo. Y al activar a esta enzima, entonces esta lipoproteína lipasa va a degradar los triglicéridos y ¿qué va a liberar? Ácidos grasos. Entonces, también los ácidos grasos vienen de la producción hepática y de la dieta. ¿Y a qué ingresan al tejido adiposo? Almacenarse en forma de triglicéridos, ¿ya? Ojo, cuando bajan los niveles de glucosa ya no producimos insulina. ¿Qué es lo que genera el glucagón? Vía AMP cíclico
activa la cascada de la proteína quinasa A, eso a quien fosforila la lipasa sensible a hormona. Esta enzima fosforilada lo que va a ir a hacer es degradar el triglicérido y eso que produce ácidos grasos y glicerol. ¿Qué hacen los ácidos grasos en este caso? Salen del tejido adiposo mediante la albúmina a través de la circulación y donde se dirigen a los diversos tejidos. Puede ser hígado, puede ser músculo, corazón, y ahí ¿para qué? Para generar energía. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Aló? ¿Todo está claro? Bueno, entonces continuando, ¿qué es lo que hace la insulina en esas cascadas de señalización? Al unirse a su receptor, esta va a generar una autofosforilación de su subunidad beta. ¿Por qué? Porque ahí tiene tirosinas y una actividad enzimática que es la tirosina sinasa. Entonces, estas cadenas beta se van a fosforilar a nivel de las tirosinas y ese proceso va a activar procesos de fosforilación. En este caso, el receptor dependiente de insulina viene a fosforilarse y va a ser el efecto docking. ¿Qué quiere decir? Multiplicar esos procesos de fosforilación. Y esta proteína fosforilada va a ir a fosforilar a esta enzima y esta enzima fosforilada se va a activar. Entonces, la fosfoinositol 3 quinasa va a ir a activar a la PDK1 y la PDK1 va a ir a activar a la proteína AKT o llamada proteína quinasa B. ¿Qué hacen las quinasas? Hacen procesos de fosforilación. En este caso, ¿a quién está fosforilando? A la glucógenosintasa quinasa. Si esta está fosforilada, ¿cómo está? Inactiva. Por tanto, no va a ir a fosforilar a la glucógenosintasa, porque bien hemos dicho, la glucógenosintasa fosforilada está inactiva. Entonces, ¿cómo estaría en esta cascada de señalización la glucógenosintasa? Activa y por tanto, ¿qué se estaría activando? El proceso de biosíntesis del glucógeno. Bueno, ¿qué otros procesos de regulación tiene la insulina? Hasta ahora hemos hablado de que activa los transportadores de glucosa. Glucosa entra a músculo, por ejemplo, a almacenarse en forma de glucógeno, puede entrar a la vía glucolítica para producir piruvato y posteriormente a producir acetilcoenzima y hacer síntesis de lípidos y almacenarse, ¿sí? Ojo, ¿qué otro proceso hace la insulina? Activa al transportador de aminoácidos. Entonces, este transportador lo que en este caso está haciendo es hacer un cotransporte. ¿Con quién entra? Ya sea con potasio, con fosfatos o con magnesio. Entonces, por eso el magnesio es muy importante. Como verán acá, también importante para el transporte de aminoácidos. Entonces, la insulina está haciendo una estimulación de transportar los aminoácidos al músculo y, ojo, ¿a través de qué? A través de señales de membrana que hace esa cascada de señalización que hace rato hemos mencionado. Entonces, esto va a ir a activar a las RAS, las RAP, las MAP quinasas, las proteínas mitogénicas, y qué es lo que se va a activar la mitosis, es decir, va a ir a activar a factores transcripcionales a nivel del núcleo, y esto que está yendo a activar a que determinados genes se sinteticen. Por ejemplo, en este caso, a la exocinasa, a la glucosinasa, a la fosfatasa, a la fosfodiesterasa. Y si activo exocinasa y glucosinasa, que estoy activando la vía glucolítica. Si activo las fosfatasas, ya hemos visto esas enzimas que van a hacer procesos de desfosforilación. Y hace rato ya dijimos que activa la insulina, la producción o la expresión de la GLUT4. Esta molécula está en forma de vesículas y va a ser exocitado hacia la membrana para que a nivel de músculo ingrese la glucosa. Entonces, vemos ahí que la insulina es una hormona que genera esas cascadas de señalización.
Hemos visto que las hormonas se unen a los receptores. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué tipo de hormonas se van a unir? Aquellas que son proteínas que no pueden atravesar la membrana. Entonces, ¿cómo hacen esa vía de señalización? Uniéndose a una proteína que es un receptor que va a actuar específicamente con la hormona. Estos receptores transmembranales están asociados a proteínas G. Hay muchos subtipos o familias de proteínas G. Voy a mencionar las más importantes. La GS, la que está ligada a activar a la adenilatociclasa y producir AMP cíclico. La GQ, la que está ligada a activar a la fosfolipasa C, producir diacilglicerol IP3 y IP3 va a ir a abrir canales de calcio. Y vemos de que también tenemos ahí la GI o G0, a qué enzima activa la fosfodiesterasa y esta enzima va a degradar el AMP cíclico. Entonces, ¿cómo funcionan estas proteínas G? Porque son varios tipos que tenemos en el organismo y hay más de 1000 receptores hormonales y de neurotransmisores en este caso, de este tipo de receptores que están asociados a proteínas G. Esta proteína G es una proteína trimérica porque está compuesta por una subunidad alfa, por una subunidad beta y una subunidad gamma. ¿Qué tiene alfa? GDP. Cuando se une la hormona a su receptor, ¿qué es lo que hace ese proceso a que se disocie la subunidad gamma y beta de alfa y alfa se fosforila? Entonces el GDP se transforma en GTP. Esta molécula, esta subunidad, lo que va a ir a hacer es interaccionar con la enzima. Y una vez que interacciona, la fosforila y esa enzima fosforilada se activa. Entonces puede ser, por ejemplo, si es la adrenalina y se ha unido a su receptor alfa 1, ¿a qué enzima va a ir a activar? A la fosfolipasa C. Fosfolipasa C, ¿sobre qué sustrato actúa? En la membrana, sobre el fosfoinositol bifosfato. Y el fosfoinositol bifosfato, este fosfolípido, a través de esta enzima se va a disgregar en dos productos. ¿Cuáles son? El DAG, diacilglicerol, y el IP3. ¿Qué son estos dos? Segundos mensajeros. ¿Dónde va IP3? A la membrana del retículo sarcoplásmico, que tiene ahí un receptor. Se une y este receptor es un canal de calcio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Haciendo que calcio salga al citosol. Y necesitamos calcio, como ya hemos explicado, como efector alostérico. Entonces, de esa manera pueden actuar muchas hormonas, principalmente aquellas que generan vasoconstricción. Tenemos, por ejemplo, la oxitocina que contrae el músculo uterino, la angiotensina que contrae el endotelio, ¿no? Y de igual manera, la vasopresina también hace la adrenalina, puede generar contracción a nivel muscular, como ya hemos explicado, uniéndose a su receptor alfa 1. Entonces, todas estas hormonas, ¿cómo están actuando? A través de la proteína GQ o G11 y esta que va a ir a activar, como ya dije hace rato, a la fosfolipasa C. ¿Sobre qué sustrato actúa esta? Sobre fosfoinositol bifosfato. Entonces, ¿qué es este? Un fosfolípido de la membrana. ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Cortar a este nivel. ¿Y qué libera? El IP3 y el diacilglicerol. Entonces, esta cascada, ¿qué es lo que está activando? El diacilglicerol activa la proteína quinasa C. Y proteína quinasa C, ¿qué va a ir a hacer? Fosforilar. En este caso, ¿a quién fosforila? A la miosina sinasa, por ejemplo. Miosina sinasa, ¿qué necesita para estar en el estado relajado? Calcio y calmodulina. Entonces, recién en este estado va a ser fosforilada por esta enzima. Y la miosina sinasa va a ir a fosforilar a la miosina y esa miosina va a empezar a contraerse en el músculo. Esa es la forma como actúa. ¿Recuerdan? Les dije el IP3, ¿dónde va? Al retículo sarcoplásmico o endoplásmico y
al unirse a su receptor, que es el efecto que está generando en este caso la apertura de canales de calcio. Y esto que va a incrementar la concentración de calcio en el citosol. Y calcio necesitamos como efector alostérico para ese proceso degradativo del glucógeno. Ahora estoy mencionando, necesitamos calcio para ese proceso de contracción muscular. Entonces, pregunto, ¿a qué tipo de receptor tendría que unirse la adrenalina para activar a la fosfolipasa C, chicos? ¿Ah? ¿Aló? ¿Me escuchan? Adrenalina se tiene que unir a su receptor alfa 1 y este va a ir a activar a esta enzima fosfolipasa C. ¿Qué produce eso? Diacilglicerol IP3. IP3, ¿qué va a ir a hacer? En retículo endoplásmico, abrir canales de calcio. Entonces, ¿esto qué está incrementando? Calcio. Calcio con el DAC van a ir a activar ¿a qué proteína? Proteína quinasa C. Esta que va a ir a hacer procesos de fosforilación. ¿A quién fosforila? La glucógeno sintasa. Entonces, esta va a ir a pasar de su forma activa ¿a qué forma? Inactiva. Ojo, ¿a quién va a ir a fosforilar esta proteína quinasa C? A la proteína sinasa dependiente de calmodulina y por tanto para que esta se active, ¿qué necesitamos? Calcio y calmodulina. Y estas dos moléculas, ¿dónde van a ir? A activar a la fosforilasa sinasa. Fosforilasa sinasa, ¿qué es lo que hace? Fosforila la glucógeno fosforilasa. Y la fosforila, ¿en qué forma está? Activa. Por tanto, adrenalina está yendo a degradar el glucógeno e inhibir la síntesis de glucógeno. Bueno, estos dos procesos, si uno está activo, el otro está inactivo, ¿ya? Si la fosforilación está inactiva, pues lo que se va a activar es la síntesis del glucógeno. ¿A través de qué enzima? La glucógeno sintasa. ¿A partir de qué necesitamos sintetizar esa molécula? A partir de glucosa, ¿sí? Entonces, una vez que el cebador, en este caso la glucogenina, ha generado esa secuencia cebadora, la glucogenosintasa va a empezar a polimerizar las unidades de glucosa a partir de UDP glucosa. ¿Qué enzima es la que transforma en UDP glucosa? La UDP glucosa pirofosforilasa. Entonces, ese producto UDP glucosa va a usar como sustrato la glucogenositasa para llevar a cabo la formación de ese enlace glucosídico alfa 1,4. Sabemos muy bien que esta molécula necesita de una enzima ramificadora, que es la enzima ramificante, y ¿qué es lo que hace esta? Forma esos enlaces alfa 1,4. Al contrario, en el caso de si la fosforilación está activa, ya sabemos que en este caso, si esta enzima está fosforilada, ¿cómo va a estar? Inactivo todo este proceso, que es lo que vamos a ir a activar, la degradación. Por tanto, ¿qué enzima se activa? La glucógeno fosforilasa. Y esta que libera, a partir de glucógeno, libera glucosa 1-fosfato, después por la fosfoglucomutasa glucosa 6-fosfato y en que se transforma en glucosa. Sabemos muy bien que esta enzima hace fosforólisis y rompe enlaces alfa 1,4 y necesitamos ahí una glucanotransferasa que haga la transferencia de 3 unidades de glucosa para dejar libre la ramificación alfa 1,6 y la enzimita que corta ese enlace es la enzima de ramificante. ¿Sí? ¿Por qué estoy nuevamente insistiendo en estas enzimas?
porque vamos a hablar la próxima clase de enfermedades genéticas ligadas a defectos enzimáticos en estas enzimas y dan lugar a patologías. Por ejemplo, la enfermedad de Bonn-Jerk es un defecto en la enzima glucosa 6-fosfatasa. En resumen, entonces, la insulina, cuando se secreta, cuando en la sangre incrementa la glucosa. Esta que activa la glucogenosintasa. Por tanto, ¿qué se está activando? La glucogenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno en músculo, en hígado principalmente. ¿Qué pasa cuando los niveles de glucosa bajan? Se secreta el glucagón, adrenalina, también los corticoides. ¿Qué es lo que van a ir a activar? A la glucógeno fosforilasa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta? Degradando el glucógeno y produciendo qué cosa libre y aumentando de esa manera los niveles de glucosa en sangre frente a una hipoglicemia. Bueno, ¿cómo actúa el glucagón generando hiperglucemia? Es a través de la movilización de nutrientes. Hemos indicado Doctora, no se escucha bien. que el hígado, que es lo que hace a partir de la glucosa que almacena el glucógeno. Doctora, disculpe, no se escucha muy bien. ¿Verdad? Entonces, ahí está. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, lo que voy a hacer, no sé, creo que mi computadora pasa un tiempo, ¿qué es lo que pasa, chicos? Porque estoy viendo, pasa este tiempo y empiezo a tener problemas. Me voy a conectar con el celular, si me escuchan más claramente, y dar las clases en la computadora con las imágenes. ¿Funciona bien así?
¿Aló? Sí, se escucha ahí bien, doctora. A ver, voy a compartir. Ya he cortado la clase. Vamos a terminar acá. No sé si hay preguntas de todo lo que he explicado. ¿Todo está claro? ¿O quieren alguna explicación de aclarar algo que no hayan entendido? Hola. La última diapositiva, doctora, que está. Ya. La iba a explicar la próxima clase, pero vamos a explicar. Yo ya no estoy grabando. Ya vamos a explicar entonces un ratito. A ver, pero quisiera que participen, por favor. Les pregunto y no me responden. ¿Estoy presentando? ¿Sí? ¿Estoy presentando la diapositiva, chicos? No. No, doctora. No, doctora. Ya. A ver, a ver. Dejar de presentar. No sé. Ignorar. Algo pasa conmigo. Estoy presentando, dice, y no me deja. Algo está pasando con mi computadora, chicos. A ver. Ahora sí, recién se ha cortado. No entiendo qué es lo que pasa. Me voy a desconectar y voy a volver a entrar. Bueno. No sé qué pasa con mi computadora, hija. Se bloquea. ¿Qué? Nada, no carga. No sé si es la señal o qué está pasando. Es una pena, la verdad. Les comento que no da el Meet para nada. Ay. Quedaremos. A ver, estoy entrando recién. Sí, sí, Micaela, yo creo que sí, porque ahorita mi computadora está bloqueada. Es mi internet, estoy ya molesta, no hace nada. Con Teco ya he hecho el reclamo, tengo problemas en el internet y ahorita no da con mi computadora. Por favor, dejemos para la próxima clase, ¿ya? Yo voy a volver a explicar esa diapositiva, no se preocupe. Bueno, Está bien, doctora. hasta luego, buenas tardes, que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.